¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a la tertulia de La Réplica, aquí en Popular Televisión Melilla, donde hablamos, pues vamos a hablar en el programa de hoy, que ya lo hemos tratado, pero por esa votación, esa última votación en el Congreso, hablaremos de la Ley de Extranjería, de esa propuesta de reforma, pues bueno, por analizar un poquito también esas votaciones, esas opiniones también de los políticos de Melilla a nivel nacional. Hablaremos de este asunto, también un poco pues la situación fronteriza, conforme a este pasado fin de semana, que se han visto muchísimos vehículos hacinados ahí en las puertas de Benienzar. También habría vehículos de residentes, y bueno, cómo se está gestionando al final esta situación durante la OPE de este año, que todavía no ha acabado. Vamos a empezar ya habremos empezado ya con la operación retorno, y también pues valoraremos un poco cuál es la situación en la administración, en las oposiciones, por ejemplo, de bomberos, que esa oposición de 2017 pues fue anulada parcialmente con una sentencia por, parece ser, un trato de favor. Estos temas los vamos a tratar con nuestros tertulianos. Hoy contamos con dos, y a lo mejor no se da mucho debate en ciertos asuntos, entonces a lo mejor es más bien análisis, ya lo veremos, pero antes los vamos a saludar. Rafael Robles, que hace varias semanas que no está aquí en La Réplica, bienvenido de nuevo. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Paula? Gracias por estar aquí, y Mojave Busián, gracias también por tu presencia aquí en La Réplica una semana más. Buenas noches. ¿Qué tal? Os voy a pedir, ya como ya saben y están acostumbrados, a titulares, y hablaremos primero de la Ley de Extranjería, de esa reforma, al final pues por una mayoría, con ese voto en contra de Partido Popular, de Vox y de Junts. Pues no se llevará a cabo ese cambio para que se diese ese intento de reparto equitativo para la acogida de menores, si en una comunidad autónoma, como por ejemplo en el caso de Canarias, ¿no?, ante esa crisis, pues se ven totalmente saturados para la atención a estos menores. Vamos a empezar por Rafael Robles. Pues no tiene ninguna explicación, ninguna excusa ni ninguna defensa que el Partido Popular haya votado en contra de los melillenses, que haya votado en contra de los melillenses la diputada por Melilla, en este caso Sofía Acedo, y que además la explicación que estén dando pues sea al nivel que lo están dando. Hemos visto a la propia diputada pues que esto tenía que ir acompañado de financiación, de una apuesta por una política migratoria planificada, etcétera, etcétera, pero el caso y la realidad es tan sencilla como que los principales beneficiarios de esta ley, de esta reforma de la Ley de Extranjería, entre otros, entre los canarios, los ceutíes, estábamos los melillenses, en primera línea, porque en el caso de una crisis migratoria, una emergencia humanitaria, como ya hemos vivido anteriormente y como ha explicado el propio presidente de la ciudad, que hemos llegado a tener aquí más de 1.300 niños y niñas adolescentes acogidos en nuestros centros sin poder cumplir adecuadamente con esa atención, pues no hemos contado con en este caso, un mecanismo de solidaridad como el que ahora el Gobierno central ha puesto a disposición, pues principalmente de nuestra ciudad autónoma, igual que Ceuta y Melilla, que son quienes están en la primera línea de esas crisis migratorias. Es inexplicable, no tiene excusa ninguna que la diputada por Melilla nos haya dado la espalda como nos la ha dado. Yo hablaría hasta de traición a la ciudad, porque es una palabra muy gruesa, pero es que es una traición a la ciudad que no haya votado a favor, que no haya antepuesto los intereses de Melilla a unos intereses partidistas que además son muy poco explicables y que, bueno, pues en algún momento darán una explicación mejor que la que ha dado el propio presidente de la ciudad, que se ha referido a un acuerdo del 2013 que él mismo ha reconocido que no se ha cumplido desde el 2013, que es la devolución de menores a sus países. Si durante los 5 años de gobierno de Rajoy no se pudo cumplir con ese acuerdo, ¿por qué pretende dar a entender que se podría aplicar ahora, durante estos últimos 6 años? No es concebible. Pues vamos a pasar a la valoración de Mojave Busián. Sí, brevemente. En primer lugar, lo que ocurre en las Islas Canarias puede definirse objetivamente como una situación de emergencia humanitaria. Si 6.000 menores se encuentran hacinados en unas condiciones realmente indignas,
en unas condiciones realmente incluso que ponen en peligro la propia integridad de esos menores. Además, objetivamente también está provocando un colapso de los servicios públicos de esa comunidad y además, en tercer lugar, puede generar incluso problemas de convivencia llegado el momento. Por lo tanto, todo apuntaba efectivamente a que esa distribución de los menores entre las distintas regiones se iba a llevar a cabo sí o sí, más allá de las diferencias políticas entre uno y otro. Sorprendentemente no ha ocurrido así. Pero yo, ante eso, habría esperado que por parte, en este caso, del Partido Popular, no le haya pedido la responsabilidad a alguna voz, pues que se presentara alguna alternativa. Lo comentábamos la otra vez, sigue sin ofrecerse ninguna alternativa. El tema es que a día de hoy siguen habiendo 6.000 menores hacinados en las Islas Canarias, con todas las consecuencias, ¿no? Por lo tanto, es de una irresponsabilidad, es de una inhumanidad absoluta, y además es inaceptable por parte de un partido que, bueno, tarde o temprano, pues como consecuencia de la normalidad, de la alternancia, va a acabar algún día otra vez asumiendo el gobierno de la nación. No se entiende en absoluto. Creo que efectivamente la estrategia de acoso legítima, y yo lo digo, al gobierno Sánchez ha ido mucho más allá de lo que era esperable, ¿de acuerdo? Que eso no lo puede justificar. Pensaba que el tema de los menores iba a ser una línea roja y sin embargo no se ha cumplido. Y eso contrasta, por ejemplo, con la responsabilidad, no muy lejos, del señor Vivas, que a raíz de una moción que presenta, cierto, el Partido Socialista, en orden a apoyar la propuesta de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, después de negociar con el PSOE, introducir una serie de modificaciones, se ha aprobado por la Asamblea de Ceuta. Digo porque además por las similitudes con nuestra ciudad, bien, y con una responsabilidad absoluta ha dicho, mire usted, esto interesa a los ceutíes, por ende a los melienses, por ende a Canarias, y en este caso eso está por encima de mi adscripción política, en este caso al Partido Popular. Bien, por lo tanto no se entiende, sobre todo, insisto, cuando hay dirigentes del Partido Popular que han predicado con el ejemplo y han apoyado esa reforma del artículo 35. Pero además el Partido Popular ha perdido, yo creo que una oportunidad increíble para efectivamente para trasladar la idea de que es un partido, porque lo es, ¿no? Pero sobre todo en este ámbito responsable, como se dice, de Estado, y que mira y que los intereses generales sobre cualquier cuestión partidista. Por lo tanto, a mí me ha sorprendido, porque yo pensaba que finalmente el Partido Popular iba a acceder efectivamente a esa reforma, pero es una irresponsabilidad absoluta. Creo que están mirando con el rabillo del ojo a su derecha y más a su derecha, y que creo erróneamente que el Partido Popular pretende asumir el discurso ultras en materia de inmigración, y que allí puede explicarse por qué esa negativa a apoyar esa reforma de la Ley de Extranjería. ¿Creen que esto es una respuesta también a que Vox haya roto en los gobiernos autonómicos donde gobernaba con el PP? No sé qué piensan. Ellos precisamente a raíz de un poco de lo que ha dicho, claro, han presumido de que todo esto ha supuesto la ruptura con Vox. Pero si le ha supuesto una ruptura de los gobiernos autonómicos, no se entiende entonces por qué tiene que mantener ese discurso tan ultra, que lo hemos vivido aquí mismo en una entrevista realizada en las cadenas de Melilla, defendiendo que había que repatriar a niños y niñas, adolescentes sin familias a cargo. Hombre, si no se ha hecho como he explicado antes durante los últimos 10 años, por algo será, ¿no? Porque hay que hacer un cumplimiento de toda la legislación internacional, europea y española de protección y bienestar de los menores. En este caso, por lo tanto, no es una decisión fácil de llevar a cabo. Él mismo lo ha explicado. ¿Cuántos menores se han repatriado desde esta ciudad desde el año 2013? 0. Por lo tanto, no se entiende la excusa, no se explica para nada la postura del PP en esta decisión que, como bien decía Mohamed, pues por lo menos apelando al sentido de responsabilidad de partido de Estado, apelando a lo que presume mucho el Partido Popular de Melilla, que son melillenses antes que populares, apelando a los intereses de la propia ciudad autónoma. No se explica por qué han tomado esta decisión, que por supuesto, aparte de no responde a un sentido de solidaridad, no responde a un sentido humanitario de una emergencia que tenemos con niños y niñas, y por mucho que quiera dibujar la ultraderecha que esto es una lucha o una manera de evitar la migración o establecer discursos de odio que criminalizan a la infancia, el Partido Popular tiene que alejarse completamente de eso si realmente ha roto
con sus socios de gobierno hasta ahora en las comunidades autónomas. No lo vemos para nada. No vemos para nada eso. La primera reacción del señor Feijóo fue la de decir que de manera, es decir, indubitada, si iba a apoyar esa distribución de los menores, sí que se encontraban en Canarias. Esa fue la primera reacción. Si desde aquella primera reacción, desde aquella primera declaración hasta ahora, ha endurecido su discurso en materia de inmigración hasta el punto de que actualmente ya no solamente se niega a esa distribución de los menores por las distintas regiones, sino que incluso, sorprendentemente, que creo sinceramente que no responde al sentido del señor Feijóo, ha venido vinculando inmigración con delincuencia. Por lo tanto, hay una deriva. Insisto, desde aquel señor Feijóo que decía que iba a apoyar esa propuesta de reforma de la ley de extranjería al actual señor Feijóo. Tiene que ver, evidente, y eso ha ocurrido paralelamente a los acontecimientos políticos derivados efectivamente de la ruptura del PP. Y como decías tú acertadamente, es curioso que precisamente Vox rompe con el Partido Popular porque el Partido Popular se avenía a aceptar la propuesta del gobierno y que ahora llegado el momento efectivamente se alinea con los planteamientos de Vox. Es un poco una cierta contradicción, pero pero vamos a ver, está constantemente el Partido Popular apelando a la Constitución, a los valores constitucionales, y hay un principio que es estructural de la Constitución y del Estado, que es el de solidaridad, sobre todo con los territorios insulares. Bien establecido así, si el Estado tiene la obligación en llevar a cabo efectivamente el principio de solidaridad, sobre todo con los territorios que se ven acotados por estas circunstancias, la insolidaridad, y tienes una oportunidad de hacer valer la Constitución, uno de sus principios estructurales, y sin embargo no lo haces. Por lo tanto es inadmisible política, no se puede entender política, constitucional y humanamente. Luego efectivamente intentas utilizar multitud de pretextos para justificar lo injustificable, pero esto hace un daño. Las imágenes creo que era de la diputada de Coalición Canaria, casi efectivamente sobrecogida, pidiendo poco menos que efectivamente el Congreso se pusiera de acuerdo, ponen de manifiesto la situación de Canarias, por cierto, que quiero decir que dentro de esa prevalencia de los distintos intereses, el primer interés es el de atender a esos menores. Y con esto termino. El argumento es cínico y falaz, porque hay algunos que apelan a eso de la devolución de los menores, y todos sabemos, como tú has señalado, que la devolución en la inmensa mayoría de esos menores no es posible, porque la legalidad internacional no lo permite. Por lo tanto, cuando le dice, oye, mire usted, por supuesto que los menores donde mejor están es con su familia, pero no siempre estar con su familia es lo mejor para esos niños, por eso no se puede llevar a cabo la devolución. Estamos hablando de que muchos huyen por diferentes motivos, claro, seguramente también la situación familiar, y la administración, económica del país. Es que la administración analiza caso por caso, claro, no se puede producir. Los mecanismos de repatriación son garantistas. Claro, garantistas. No podemos dejar que un niño, un adolescente, una niña yo recuerdo vuelvan sin ninguna garantía de que va a estar. Y a ver quién lo reclama, y a ver en manos de quiénes caen. Claro, yo recuerdo niños que la administración había ya puesto en el avión para devolverlos, y hubo jueces que efectivamente bajaron a los niños de esos aviones, todos los conocemos, pero hay que recordar, frente a aquellos que quieren criminalizar a los menores, el 85% de esos menores acaban integrados en el mercado laboral sin ningún tipo de problemas. Es falso, es mentira, que efectivamente, creo sobre todo que se vincule, es falso que efectivamente tengan alguna vinculación general con el tema de la delincuencia. Por lo tanto, a mí lo que sobre todo de todo esto, lo que me preocupa, que un partido como el Partido Popular, ¿de acuerdo?, esté abrazando el discurso ultra en materia de inmigración, porque eso luego tiene consecuencias, ¿eh? Además, se ha demostrado que el bienestar de estos niños depende mucho de la atención que reciben y en este caso, que puedan cumplir las instituciones de protección de los menores, puedan cumplir adecuadamente lo que es su atención. Es tan sencillo como eso. Los que trabajamos en centros educativos lo vemos perfectamente. Primero, no son un foco de conflicto, ni perjudica especialmente a la convivencia estos niños cuando están en un centro educativo, pero tampoco lo son en los propios centros de menores cuando se cumplen los requisitos para que haya una atención adecuada a estos niños y niñas y adolescentes, porque al fin y al cabo son niños y niñas, tienen los mismos problemas, y los adolescentes en este caso, que cualquier adolescente. A veces te diría que incluso dan menos problemas. Lo que pasa es que se está criminalizando por parte de la ultraderecha a un colectivo que necesita atención y protección. Y en este caso el Partido Popular también tiene unos claros oscuros en su discurso tremendo. Se aleja completamente de un partido de Estado para entrar continuamente en discursos de odio que son propios de la ultraderecha, cuando ellos están
apelando a que son un partido que quiere velar por, en este caso, una política de Estado en cuestiones, por ejemplo, como la migración. No lo demuestran. Pero yo, una pregunta, ¿tenemos alguna duda de que si el Partido Popular, vamos a ver, en lugar de la oposición, estuviese en el gobierno, habría llevado a cabo la distribución de esos menores? Hombre. De ninguna de las maneras. Totalmente. Es decir, ese es el asunto, ¿no? Porque efectivamente... Sí, la doble vara de medir del Partido Popular, esa cuando le interesa más mantener un criterio de partido que lo interese en este caso de 2 territorios, de 3 territorios los que está gobernando. Porque no olvidemos que en Canarias también está gobernando. No, y además hay una cosa, que hay una oportunidad, pues, sobre todo para nuestra ciudad, pero en general, sí, porque nuestra ciudad es una ciudad fronteriza y puede encontrarse en una crisis similar a la de Canarias como se ha encontrado. Efectivamente. Y sin embargo, lo hemos vivido, y además Melilla no ha contado con la solidaridad de nadie, eso es así. Pero bien, había una oportunidad de, al establecerlo legalmente, es decir, prever efectivamente, es decir, futuras crisis. ¿De acuerdo? No, y por lo tanto es una oportunidad perdida si no se lleva a cabo, que yo creo que finalmente a través de otro instrumento jurídico acabará llevándose a la distribución de estos menores. Sí, creo que sí, que en previsión de lo que pudiera ocurrir ante futuras crisis, es decir, en Melilla, pues por ejemplo, pues ya tuviese un mecanismo para solucionarlo. Por lo tanto, es una responsabilidad absoluta. Vamos a dejar, no voy a apelar a la solidaridad con los menores. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo, pero desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de los intereses de los melillenses, de los intereses de todos los españoles y de los canarios también en particular, lo que esto exige es llevar a cabo esa distribución, que hay un mecanismo que obligue... Por ahí lo focalizaba el presidente de Ceuta, precisamente, y hablaba de... O sea, sí. lo decía, ¿no?, en un pleno de la Asamblea de Ceuta, que una vez los menores entran en Ceuta, están entrando en España. Como diciendo que Ceuta no está fuera, no es un ente totalmente independiente. Hablaba de al final que también se diese una responsabilidad de Estado al final también para la acogida y el cuidado de estos niños. El ministro ha dejado muy claro que no pretende sacar esta reforma con un decreto ley, porque está pidiéndole al Partido Popular que haga un ejercicio de responsabilidad como partido de Estado y no se va a utilizar ningún otro vericueto legislativo que se lo ha exigido Coalición Canaria. Hombre, sí. Coalición Canaria debería también exigirle a sus socios de gobierno que pongan solución al problema y a la emergencia humanitaria que tienen. Pero le están exigiendo al gobierno central que establezca cualquier recurso legislativo, cualquier mecanismo para establecer la obligatoriedad. Cuando el Partido Popular lo único que tiene que hacer es abstenerse. Bien, si es que ni siquiera tiene que votar a favor, pero ha preferido votar a favor, ha preferido votar en contra junto con Junts. No lo olvidemos, están todo el día hablando de Junts, de los delincuentes, etcétera, etcétera, pero cuando se tiene que poner a votar en contra de una reforma de la ley con Junts, no hay ningún problema. Con Junts y con Vox. Sí, exacto. También es que la ideología de Junts al final también es muy derecha, en contra, es derecha y es vamos a dejarlo claro, es derecha. Entonces, claro, como el Partido Popular y como Vox yo al margen de la responsabilidad de Junts creo que tiene más que ver con el tema de la investidura o no investidura que en Cataluña. Bien, de acuerdo, pero al margen de todo eso, pero dicho eso, a raíz de la crisis de Ceuta, sabéis que inmediatamente se llevaron a cabo algunas devoluciones de menores y que como consecuencia de eso se abrieron procedimientos judiciales, por supuesto de carácter penal, contra los funcionarios que se responsables de esas devoluciones, que eran a todas luces absolutamente ilegales, ¿no? Es decir, así, por lo tanto, insisto que las devoluciones de los menores prácticamente son imposibles, sobre todo, hombre, si me dice usted que se van a devolver a Suecia o a Italia, pues mire, pero es que ningún niño de Suecia pues va a venir a España por esas razones, podrá, ¿de acuerdo o no? Pero como estamos hablando de países con unos estándares inferiores a los de la Unión Europea, pues cualquier devolución en principio va a ser contraria al interés de los menores. Eso es lo que no se entiende. Yo ayer escuché un discurso que a mí me sobrecogió de un diputado de Vox en el Congreso, diciendo que no podían quitarle a sus niños para darle a los niños de los demás. ¿De acuerdo? Primero, que es mentira, absolutamente, que se quita a ningún niño para darle a los demás. Y luego, en tercer lugar, establecer esa jerarquía entre menores, ¿de acuerdo? ¿No? Como si hubiese niños mejores o peores, ¿no? Me parece realmente no solamente descorazonador, sino que entre eso y los discursos efectivamente, digamos, más ultramontanos y fascistas, pues no hay ninguna diferencia. Pero eso se ha dicho en el Congreso de los Diputados, de un Estado democrático. Sí. Bueno, pues... Sí. El Partido Popular de Melilla lleva una semana tratando de poner excusa para la decisión que finalmente ha tomado. Llevamos una semana viendo a la diputada por Melilla día tras día interviniendo al respecto
intentando argumentar las condiciones que establecía el sí, Partido Popular. Es que justo quería hablar Yo de que si eso. me permitís, muy brevemente una cuestión, que yo ahí sí tengo una pequeña discrepancia. Creo que al margen de la irresponsabilidad, ¿de acuerdo?, ¿no?, y la insolidaridad del Partido Popular en este aspecto, el Gobierno tiene que coger, efectivamente, como lo lleva haciendo actualmente, su responsabilidad. Y si hay otros mecanismos jurídicos para atender a esos menores, hay que hacerlo. Es cierto que el decreto de ley luego te obliga a llevarlo al Congreso y te lo tienen que convalidar en un plazo de 3 días, y puede no convalidarse, sí, pero ante esta situación de emergencia, es que decir, ya, humanitaria... No se le puede decir al Gobierno central que no ha hecho lo que tenía que hacer cuando ha puesto una proposición de ley para hacerlo. Pero no ha salido porque no ha contado con la mayoría y por la irresponsabilidad, efectivamente, de formaciones como Junts, como Vox o como el Partido Popular, bien, pero existe ese mecanismo jurídico y yo en ese aspecto sí estoy de acuerdo con Coalición Canaria, que debería efectivamente arbitrarse como decreto de ley, porque lo prioritario que es resolver esa crisis y al menos temporalmente, es decir, se podrá obligar en este caso a las comunidades autónomas a que se reciban a esos menores. Por eso creo que sería conveniente... pero Coalición Canaria gobierna con el Partido Popular en Canarias. No, eso es evidente. Hombre, y no se puede estar echándole la culpa como evidentemente. Voy a interrumpir antes de pasar a publicidad. Quería hablar precisamente de esas propuestas, ¿no? Porque el Partido Popular dice que decían que no a esa reforma de la Ley de Extranjería porque no se han aceptado pues sus condiciones. Sofía Cedo, la diputada nacional del PP, representando a Melilla, pues hablaba, ¿no?, un poco de esos requisitos, ¿no? Lo dijo hace unos días, que hablaba de que se estableciese una conferencia de los presidentes autonómicos, una declaración de emergencia migratoria nacional también, una ficha financiera plurianual, determinar la edad de esos menores, de los chicos que lleguen, y un plan de contingencia migratoria para el control de fronteras, ¿vale? Lo resumió así la diputada nacional, hablaba de esos requisitos y, bueno, pues dieron al final ese no a la reforma. Ya para ir terminando, ¿no?, pues un poco analizar esto que ya estaba haciendo mención Rafael Robles. De la media decena de medidas que han puesto como condiciones, se han aceptado por parte del Gobierno central que sí se iban a admitir. Pero está claro que cuando se asumía una condición, se ponía otra condición. ¿Por qué? Porque el interés último no era aprobar esta reforma de la ley. Todos lo sabemos, se ha quedado constatado, a pesar de que se ha apelado por parte del Gobierno a la solidaridad territorial, a la emergencia humanitaria. Pero claro, cuando no es, por ejemplo, la financiación, pues si es que precisamente esta reforma legislativa venía acompañada de dotación presupuestaria para ello, que es para un año, ¿vale? Porque estamos hablando de una emergencia humanitaria. El Partido Popular tiene que ser plurianual. Bueno, pero tiene que ser plurianual. Yo entiendo que ahora con una emergencia tengas que tener recursos para cumplir en el año inmediato en el que se te está obligando a cumplir. Pero después no puedes traspasar partidas como se ha hecho aquí. Llevamos haciendo toda la legislatura en todo este año que hemos tenido que cambiar partidas perfectamente, aprobarla para cualquier tema, entre otras cosas para engordar aquí un macrogobierno que no se sabe muy bien a qué se dedica, pero sí hay dinero para asesores, hay dinero para directores generales, hay dinero para todo lo que tú quieras, para todos los presupuestos, incluso se han sacado de partidas de políticas sociales y se han llevado a otros sitios, y no hay partidas para esto. Hombre, si va acompañado en este caso de un mecanismo de financiación como va acompañado por parte del Gobierno central, esa excusa no cabe. Y después vincularlo todo esto al tema migratorio, a que tiene que haber un plan de emergencia, etcétera, etcétera, pues no deja de ser otra gran excusa del Partido Popular intentando vincular esto solamente a una cuestión migratoria cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Vuelvo a decirlo, que es una realidad muy específica, pero es que además aquí asumimos muy bien las competencias de infancia y estamos dispuestos a gestionar centros de menores y a recibir todo el dinero que se recibe gracias a centros de menores y a gestionarlo como haya que gestionarlo, pero después no queremos asumir responsabilidades con esos centros de menores ni con la protección de menores. ¿De qué estamos hablando? Y enseguida ponemos el foco en el vecino país o en los países de los países de donde se vengan, procedan estos niños y niñas, que ya hemos dicho que es imposible prácticamente cumplir esa repatriación. Es imposible porque se tienen que dar unas condiciones, porque estamos hablando de menores, lógicamente, y porque somos un país avanzado, desarrollado, que cumple con la legalidad internacional en cuestión de infancia y menores. Por lo tanto, todas estas excusas y todas estas condiciones que ha puesto el Partido Popular y lleva explicando una semana entera,
es la preparación de, al final, votar en contra de una reforma de la ley de extranjería que nos beneficiaba en primera línea como territorio, en este caso a la ciudad de Melilla, porque somos primera línea de futura emergencia humanitaria. Ya para equilibrar un poco las declaraciones, vamos a terminar con Mohamed Bouchian, un último análisis y pasamos a los anuncios. Bueno, en primer lugar, respecto a la declaración de emergencia migratoria, bueno, en primer lugar hay una confusión, podemos saber, o una confusión quizás interesada, creo que la ha apuntado un poco, y es realmente aberrante tratar de coger y de mezclar la situación de los menores con el fenómeno migratorio, ¿de acuerdo? No porque el fenómeno migratorio sea per se o intrínsecamente malo, porque alrededor de la inmigración no hay ningún problema. Es cierto que alrededor de la inmigración se generan problemas sociales también, que la sociedad de acogida junto con los migrantes deben resolver, pero la migración no hay ningún problema. Pero el marco jurídico, el estatus jurídico de los menores no tiene nada que ver con lo de los migrantes en general, ¿de acuerdo? No, por lo tanto, es decir, eso hay que deslizar, porque las palabras no son neutras, no son precisamente inocentes, tienen una carga de profundidad. Entonces, cuando tú hablas de los menores en general, como todos los migrantes, pues tratas de equiparar la situación de uno y otro, y no es el caso, ¿de acuerdo? No, en primer lugar. Por lo tanto, en segundo lugar, la declaración de emergencia migratoria en el resto del territorio español no tiene ninguna base, no tiene ninguna explicación. Es decir, más allá de lo que está ocurriendo en Canarias, que si es una emergencia humanitaria, bien, más allá de eso, el fenómeno migratorio en el resto de España, ¿de acuerdo? Se encuentran unos cauces más o menos razonables, no hay precisamente un número de migrantes que permita que diga que la administración no puede gestionarlo, por supuesto nada comparado con lo que hay en Francia o en Italia o en Grecia, pero en tercer lugar, es falaz todo el argumento. El fenómeno migratorio no solamente no va a parar, yo lo dije la otra vez, es decir, las rutas van variando en función de los intereses de los propios migrantes, pero los migrantes siguen viniendo, ya sea a través de la ruta canaria de Canarias ahora, a través del Estrecho, a través de Italia o a través de Gracia, va cambiando las rutas. ¿Pero por qué? Porque las políticas migratorias son absolutamente erráticas. Pero insisto yo, la cuestión de la declaración de emergencia migratoria responde simple y llanamente a ese propósito de criminalizar a los migrantes. No hay razones para declarar la emergencia migratoria a nivel español, es generar una alarma innecesaria y utilizarla como excusa para no plantear esto. Luego, en tercer lugar, vamos a ver, pregunto, es decir, ante la envergadura del problema en Canarias, no se puede estar diciendo, mire usted, yo no resuelvo el problema de Canarias, que es el problema de España, si no se reúnen todos los presidentes. Pero es que esa ha sido aceptada. Claro, pero, la conferencia de presidentes ha sido una de las medidas pero aceptadas. Bien, pero es que hace poco se habían reunido todos los consejeros y ahora los presidentes, ¿no? ¿Cuál es la próxima? No sé, reunirse todos los... No, son excusas. Todos son excusas. Pues con dos tertulianos se ha hecho un análisis bastante amplio de la situación. Sí es verdad que, bueno, lamento que el Partido Popular no haya podido venir a esta tertulia, ¿no? Pues para que explique su postura, qué política defiende, ¿no? Que hable un poco también de este asunto. Al final es un partido importante, ¿no? Para que hable de este tema. Pero bueno, no ha podido ser así, no han podido venir, así que ahora, ya que hemos concluido este análisis bastante amplio sobre el tema de la ley de extranjería y de esa propuesta de reforma, vamos a pasar a publicidad y ya en la siguiente parte ya cambiamos de tema. Muchas gracias. Pues ya volvemos después de esta pausa publicitaria, continuamos con la tertulia ya sí cambiando de tema y como bien he adelantado al principio del programa, pues quiero que se hable de situación fronteriza también un poco a raíz de esas imágenes que se vieron de muchísimos vehículos, casi 1000, si es que no llegaron a los 1000 vehículos, pues haciendo cola, muchísimas horas de espera y encima pues en época estival que no es nada cómodo, ¿no? Cómodo para nadie. Conforme, bueno, es la operación Paso del Estrecho, pero también pues al final hay residentes, ¿no? Que también van a Marruecos a pasar el fin de semana. Bueno, pues nada, quería pedir valoraciones sobre esta situación. Como ven, ya vamos por la mitad, un poquito más de la mitad de esta operación Paso del Estrecho de este año. Bueno, pues pedir titulares, valoraciones y ya si eso entramos en debate. Rafael Robles. Desde el Partido Socialista de Melilla no podemos más que empatizar con todos esos cientos de melillenses, miles a veces, en determinadas épocas del año, que pasan la frontera de España con Marruecos en nuestra ciudad.
no podemos más que empatizar porque sabemos del sufrimiento que además las personas, los ciudadanos, nuestras conciudadanos y conciudadanas, pues tienen que estar al esperar horas y horas de tránsito en una frontera que además en época estival pues resulta realmente complicado, sobre todo porque además si no se han establecido adecuadamente los dispositivos, por ejemplo, de sombra, pues al final lo sufren las personas que lo pasan. Desde el Partido Socialista no podemos más que estar de acuerdo con que esta situación debe mejorar. Pero ahora, dicho esto, también tengo que decir que el Partido Popular, que en este caso su consejero de Seguridad Ciudadana, el señor Ronda, que no es sospechoso de ser favorable a nuestras políticas, ni a las que desarrolla el Gobierno central, ni a las que desarrolla el Partido Socialista aquí en Melilla, ha puesto y ha señalado cuál es la principal razón de esas largas esperas, y es la parte marroquí. Eso lo ha dicho el propio consejero de Seguridad Ciudadana, que no es sospechoso de ser pro delegación de gobierno y ser pro socialista, que yo. Por lo tanto, ahí tenemos un problema que hay que solucionar, porque el gobierno central, el gobierno de España, la delegación de gobierno, está haciendo un esfuerzo tremendo por tener una frontera ágil. Además, se han establecido los mecanismos para esa frontera ágil, que digamos que las infraestructuras ya están y se van a poner en funcionamiento inmediatamente. Ese sistema entry-exit que va en coordinación con el resto de fronteras de la Unión Europea a mejorar la seguridad de esos pasos fronterizos con los países terceros. Y, por supuesto, estamos preparados para solucionar los problemas de intercambio comercial, en este caso la aduana comercial y el régimen de viajeros, pero hay un tercer país que, ahora, también digo yo, ¿alguien se cree que si no estuviera el Partido Socialista gobernando en el gobierno central, un Partido Popular, que es la alternancia más clara al gobierno del PSOE, podría solucionar mejor los problemas a como lo está solucionando el gobierno del PSOE? ¿Alguien se lo cree realmente? Cuando ha dejado desmantelado las relaciones con el país vecino cuando salió en el 2018 del gobierno central, que eran de ruptura total con el gobierno, con el país vecino. Concluyendo, por titulares, por primeras valoraciones, para que no se concentre todo en una sola declaración. Sí, es evidente, aunque yo creo que las declaraciones del señor Ronda son en este caso de una, no sé si sinceridad, no sé si ha pecado de cierta ingenuidad, ¿de acuerdo? Pero entiendo también que del gobierno del Partido Socialista se pueda ser mucho más comedido con este tipo de declaraciones, pero también es cierto que esto es una cuestión de dos estados, porque las fronteras aparecen gestionadas por dos estados, es evidente, pero también es cierto que hay determinados problemas que sí se pueden prever y se pueden resolver desde esta parte. De hecho, creo que honestamente, tú lo dices, hay cuestiones que deberíamos solucionar y que tenemos que solucionar y podemos solucionar. Entonces, no sé, vamos a ver, lo que sí es evidente que es la situación de muchos melillenses a la hora de cruzar la frontera también es inhumana, es absolutamente insostenible, inhumana, y algún día, de hecho va a haber una desgracia, ¿de acuerdo? Esas colas interminables, a esas temperaturas tan tórridas, ¿no? Es decir, la que melillenses de distinta procedencia, de distinta condición, muchos de ellos con un estado de salud muy débil, si tengan que pasar por esa frontera, es decir, pone en peligro la integridad de esos melillenses incluso. Por lo tanto, habrá que adoptar, mucho más allá de la responsabilidad de otros estados, no escudarse en ella y adoptar soluciones para al menos paliar, que no voy a decir resolver, el padecimiento de esos melillenses que tratan de... Entonces, eso es lo que yo sí, efectivamente, creo que hay una cierta falta de previsión, que yo he comentado, para resolver problemas pequeños que puedan ayudar a hacer más llevadero esa frontera, que insisto, evidentemente aquí hay dos estados, los dos estados gestionan la frontera y esto es responsabilidad de dos estados, ¿de acuerdo o no? Y el gobierno español, sea el del Partido Socialista o del Partido Popular, hasta cierto punto, pero sí hay aspectos, sobre todo, digamos, operativos, de infraestructura, que podrían... Es cierto que hay una mejora evidente en el puesto fronterizo, efectivamente, sobre todo en los accesos, si yo he pasado hace 2 o 3 semanas y por primera vez vi las nuevas instalaciones donde efectivamente ya hay un cierto, digamos, hay una cierta protección para los melillenses, pero de acuerdo, pero claro, el número de melillenses que
pasan por esa frontera va en aumento, con lo cual también es cierto, por mucho que vayan mejorando las instalaciones, acaban desbordadas por la realidad. Pero sí es cierto que sobre todo durante la operación Paso del Estrecho, teniendo en cuenta, y es más que previsible, que van a seguir pasando las miles de marroquíes por esta ciudad, sí se podía haber previsto ciertas infraestructuras o ciertas medidas para paliar ese sufrimiento, en particular de los melillenses, que objetivamente se sienten, pues no voy a decir discriminados, pero sí entienden que no pueden coger y quedar relegados simplemente durante la operación del Estrecho, porque a fin de cuentas pues también tienen necesidad y deseo de pasar al otro lado por muchísimas razones. Pero insisto, es complicado, sí, pero no se justifica que determinadas medidas que se podrían haber previsto, teniendo en cuenta de la larga experiencia de la operación del Estrecho, no se hayan adoptado. Sí. Te agradezco de verdad el tono de tus palabras, Mohamed, porque otros partidos hacen verdadero populismo con el tema de la frontera, y yo creo que tú has sido en tu tono y en tus afirmaciones. Lo he hecho siempre. Sí, efectivamente, pero rodeado a veces, como estamos, tanto de partidos estatales como de partidos localistas, que hacen verdadera demagogia y populismo en este caso, de una situación que es complicada, que tú lo has dicho. Es muy complicada, es una relación entre dos estados donde aquí tenemos que gestionar una situación muy específica de una frontera terrestre del Estado español con un país vecino, pero que es ni siquiera un país integrante de la Unión Europea, que tenemos que tener puestos unos mecanismos de control, vigilancia y de paso que responden a unos criterios de seguridad, pero también tienen que responder a unos criterios de humanidad. Y a eso, que es precisamente lo que se refería el compañero Mohamed, es verdad que tenemos que prever y planificar en la medida de lo posible que tengamos, en este caso, pues una OPE que sea adaptada, en este caso, a unas condiciones pues climáticas que todos sabemos cómo van a ser en verano. No se entiende, la verdad lo digo claramente, pues porque no se haya puesto sombra en toda la zona de la frontera. Esta misma mañana en la Comisión de Medio Ambiente se explicaba que hay también otros criterios como el tema de las cámaras, etcétera, que obligan a adaptar esa sombra en este caso, a los requisitos que establecen los cuerpos de seguridad, porque tienen que seguir cumpliendo su vigilancia en la frontera. Pero bueno, se puede planificar mejor y se puede hacer mejor. Aquí en este caso hay dos responsables. Está el gobierno central, que es quien le corresponde la gestión de la frontera, pero también está el gobierno de la ciudad, que es el que le corresponde establecer esos espacios de sombra que a lo mejor no se han puesto ni en el momento en el que se tenían que poner, ni se han puesto todo lo bien que se tendrían que poner. Y ya, bueno, me va a disculpar Mohamed Bouchian, ya que ha estado en la Comisión de Medio Ambiente, ¿qué respuesta ha dado el gobierno local dentro de sus competencias? Por ejemplo, el tema de sombra. Pues que esto es una coordinación y una colaboración de las dos administraciones y que evidentemente, pues cuanto mejor se lleven estas dos administraciones, por lo menos en cuestiones como esta, mejor van a salir las cosas. Pero evidentemente aquí siempre se tiende a echar balones fuera de responsabilidades. En este caso, la responsabilidad de los espacios de sombra de la frontera le corresponden a la ciudad autónoma, le corresponden a la Consejería de Medio Ambiente. Y es quien tiene que poner los medios, evidentemente con la colaboración del Gobierno central y de la delegación del Gobierno de España en la ciudad. Pero es que quien tiene las competencias es el Gobierno de la ciudad. Y eso también tiene que quedar meridianamente claro, porque, bueno, pues en estas cuestiones, a pesar de que tenemos un consejero de Seguridad Ciudadana, de que sí, que ha dicho, bueno, que tenemos que fijarnos más en los problemas, quién los pone, pero también a veces hay otros responsables políticos del Partido Popular que no hacen ese tipo de análisis, sino que tienden a atacar y aprovechar la frontera para atacar al Partido Socialista y al Gobierno central, lo cual en un caso como este pues no le beneficia ni a la ciudad, ni al país, ni a un partido de Estado, como en este caso pretende ser el Partido Popular. Yo, en primer lugar, las declaraciones del señor Ronda, es decir, no son no transcriben o no reflejan totalmente la realidad, porque efectivamente hay una responsabilidad del gobierno marroquí, pero también hay una responsabilidad del gobierno español. Es cierto, cada uno de la administración, cada uno con sus competencias,
Tú has señalado abiertamente que sobre todo el tema operativo depende de la ciudad autónoma, pero difícilmente se pueden llevar a cabo medidas de ese carácter sin la coordinación con la Administración General, ¿de acuerdo? No, y el deber de la Administración es colaborar además lealmente, ¿de acuerdo?, en estas cuestiones. No sería absolutamente irresponsable, es decir, que esa coordinación o colaboración en esta Administración no tenga lugar, porque eso las consecuencias las pagan los melillenses. Bien, es cierto. Bien, yo también, pero es decir, sin llegar a, digamos, al nivel de, entre comillas, sinceridad por parte del consejero de Seguridad Ciudadana, que insisto, no es cierto del todo, porque la única responsabilidad no es de Marruecos, porque también hay que decirlo, claro, de acuerdo, de la misma manera que Marruecos puede ser parcialmente responsable en el tema de la frontera, también es responsable de la resolución de muchos problemas de España relacionados, por ejemplo, con la delincuencia y con el terrorismo, porque hay que las cosas hay que verlas globalmente, porque lo que no podemos mirar... política migratoria. Claro, no nos podemos mirar el ombligo, hay otros tipos de intereses de Estado que explican por qué este gobierno u otro son, en cierta manera, condescendientes con Marruecos en el asunto, por ejemplo, de la frontera de Ceuta y Melilla, porque no puedes poner en peligro la política de lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico y todas esas cuestiones por otros intereses que son legítimos, pero que tienen una prevalencia menor. Dicho eso, lo que sí le reprocho yo al gobierno de la nación es que puede, sin llegar a esos niveles, digamos, escasamente diplomáticos del consejero de Seguridad Ciudadana, que se lo puede permitir, que explique realmente, es decir, hasta dónde llega su responsabilidad y hasta dónde llega la responsabilidad del gobierno marroquí. Yo creo que eso se puede explicar y creo que eso ayudaría a que los melillenses entendieran mucho más la situación. Creo que el exceso de prudencia, que es bueno, porque hay que preservar las relaciones con Marruecos, porque son de un interés general, ¿de acuerdo o no? Clarísimo y además estratégico, pero también eso se puede, eso no es incompatible con explicar las circunstancias sin hacer, como se ha hecho irresponsablemente en otro momento, hiriendo la dignidad o la sensibilidad de otras entidades. Por eso es un poco, yo creo que debería explicarse un poco más, ¿eh? Claro, pero ante todo nosotros lo que pretendemos velar es por los intereses de los melillenses que tienen que pasar esa frontera y que la cumplen y que la tienen que pasar con las condiciones que ahora mismo tiene esa frontera. Y evidentemente el trabajo de la delegación de gobierno, que es un trabajo como no puede ser de otra manera, tratándose de otro país que tiene que ser prudente, es un trabajo constante, un esfuerzo constante por mejorar esa frontera. Si me permite, y esa es la realidad, y se aplica muchas veces, sí, pero si esas mejoras. Pero a los melillenses, a los melillenses lo que le llega es que la situación, en lugar de mejorar, va empeorando. No es verdad. Digo, vamos a ver, lo siento, lo digo por esas colas kilométricas que además alcanza cada vez una dimensión mayor. Pero y sin embargo, yo he estado viendo los nuevos servicios y efectivamente, objetivamente han mejorado. Pero esas colas kilométricas la hemos tenido también antes del COVID, y la hemos tenido antes de que cerrara la frontera, todos lo recordamos perfectamente, y todos tenemos en la mente las quejas, pues cuando llegan fechas significativas, tanto el verano, la OPE, como determinadas festividades que se comparten con el país vecino. Entonces, esa realidad siempre nos la vamos a encontrar. Pero el esfuerzo que ha hecho este gobierno, el gobierno central, por mejorar esa frontera, tanto a nivel de infraestructura como a nivel de trato humano, eso no lo puede negar nadie. La frustración que ha generado entre los melillenses, y por eso digo de haberlo explicado, es sobre todo porque a raíz de después del levantamiento de la pandemia, bien, y las visitas y las reuniones de alto nivel, se preveía que efectivamente la frontera iba, si no va a ser la frontera de antes, que tampoco lo esperábamos, pero sí una frontera mucho más fluida, ¿de acuerdo? Y que todos esos anuncios han quedado en nada, y eso generaba mucha frustración. Bueno, nada no, lo que pasa es que es verdad que las cosas de Palacio, en este caso de frontera, van despacio, y eso bueno, pero Rafa, es complicado. Ese me refiero como argumento dialéctico, está muy bien, pero que sí es cierto que hay que comprender que si tú le dices a los melillenses, ¿de acuerdo o no? Y estoy seguro que eso lo ha dicho el gobierno porque estaba convencido de que eso pudiera ocurrir, es que se cumplirá. Y que ha habido acontecimientos que han sobrevenido y que han impedido que esa agenda o esa hoja de ruta se cumpla, y que eso ha generado mucha frustración. Por eso digo, pero que eso también debería explicarse, es decir... Desde luego las condiciones de la frontera no son la de la etapa pre-COVID, ni la herencia que nos dejó el Partido Popular, porque no nos olvidemos que el gobierno central del Partido Popular tenía una ruptura total de las relaciones con Marruecos que llevaron a ese cierre de aduana comercial en el año 2018 y que ya fue definitivo cuando, por la crisis de la COVID, pues se tuvo que cerrar la frontera. Es verdad que se ha aprovechado ese cierre para que después la apertura escalonada permitiera acabar con situaciones anteriores como ese paso de mercancía inhumano que ya no se produce, como ese reforma y establecimiento de infraestructuras para que la frontera sea más fluida y sea más segura, porque tiene que cumplir en estos dos requisitos. Pero es verdad que esos hitos que se tienen que dar para que la gente
la gente de a pie, los melillenses, los ciudadanos de a pie, veamos una solución a los problemas que tenemos cuando pasamos esa frontera, pues están tardando, pero están tardando porque, pues tú lo has explicado muy bien, porque en una relación entre dos países hay muchas más cuestiones que están barajándose y que responden también a intereses legítimos, en este caso, de dos estados. Ahora, todos buscamos y todos queremos que esa frontera sea mucho más ágil, más rápida y más humana, y que no suframos lo que sufrimos a la hora de pasarle. Y la delegación de gobierno está trabajando para que eso sea así, dando pasos firmes, y si no son todo lo rápido que tienen que ser, es porque las circunstancias y la contingencia de la propia frontera no lo permiten. Ya me gustaría concluir este debate, perdón por cortar, pero sí es que queda todavía un asunto pendiente, y es el tema de las oposiciones de bomberos. Ya este tema pues lo vamos a hacer de forma más resumida, pero sí quería pues pedir valoraciones, ¿no? Conforme a esas oposiciones del año 2017, que una sentencia pues ha pedido la nulidad parcial de las mismas por un trato de favor a una persona que se presentó y aprobó por tanto. Bueno, un poco ¿qué opinan al respecto? Vamos a pedir titulares y también, bueno, una valoración más amplia después. Bueno, del Partido Socialista de Melilla, como no podía ser de otra forma, lo que primero hemos hecho es reunirnos con, en este caso, los bomberos que se presentaban a estas oposiciones y que han sido los que han establecido la demanda que ha terminado en esta sentencia, ¿no? Nos han explicado cuál ha sido el recorrido, que por cierto han sido muchísimos años porque los tiempos judiciales son los que son, pero al final la sentencia le ha dado la razón en aquella denuncia que habían realizado sobre el trato de favor que había habido sobre una de las personas que en este caso pues finalmente está funcionaria de la ciudad autónoma. Pero lo que ha abierto sobre todo esto para el Partido Socialista es una gran incógnita sobre todos esos procedimientos y oposiciones que están puestos en cuestión, en tela de juicio, y llevamos muchos años poniéndose en tela de juicio por parte de toda la ciudadanía de Melilla, todos lo sabemos, y que ahora nos estamos encontrando con varias sentencias seguidas que explican de alguna manera que eso que no dejaba de ser una sospecha es una realidad, que no siempre se cumplen los criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad que tiene que tener un proceso de selección, en este caso de futuros funcionarios de la ciudad autónoma, y eso por supuesto es algo que tendrá que explicar la ciudad. Además, en este caso, el color político de cuando sean, en este caso, compuestos esos tribunales es el mismo que tiene ahora que resolver, que no sabemos si va a recurrir o no la sentencia. Lo primero que tendrán que explicar, tienen un silencio absoluto. Podrían haberse reunido con el grupo de, en este caso, de opositores, como nos hemos reunido el Partido Socialista, y no lo hace el gobierno de la ciudad, no les da ninguna explicación después de 7 años, que ha sido para esas personas ha sido un sufrimiento, un tormento, tener que meterse en todo un procedimiento judicial que les daba la razón a algo que ellos sabían que tenían la razón desde el principio, y además que lo han estado probando a lo largo de todo este tiempo en sede judicial. Quiero recordar, porque creo que es justo decirlo, en el año 2017 Coalición por Melilla, a través de uno de sus diputados, ya anunció que esto iba a ocurrir, que finalmente esto va a acabar con una resolución echando abajo aquel proceso selectivo, absolutamente. Pero en primer lugar, es de un escándalo, uno lee, y yo no he leído los fundamentos, digamos con detalle, pero por encima algún extracto que haya podido aparecer en los medios, y los fundamentos, en este caso del juzgado, del tribunal que ha resuelto, son absolutamente demoledores. Pone de manifiesto que se ha adoptado una resolución arbitraria donde con absoluto desprecio a los principios y las normas más elementales de un proceso selectivo. Una absolutamente arbitraria, ¿no? Porque por medio ha habido, es decir, cambio de miembros del tribunal, presiones a los tribunales, cambio de los criterios, llamadas de teléfono, con el único objetivo de finalmente de colocar, es decir, al que tú querías colocar. Y como bien señalaba Rafa, no estamos hablando de un hecho aislado, por desgracia es prácticamente estructural en todos los procesos selectivos, que ya no es que estén bajo sospecha durante hace muchísimos años, sino que hay multitud de resoluciones donde finalmente esos procesos selectivos son puestos en solfa por los tribunales, y además siempre con el mismo tufo o por ahí más razones. Es decir, el intento de utilizar esos procesos selectivos para, con absoluto desprecio a los principios de mérito, capacidad e igualdad, que son los que debe regir esa selección, es decir, acabes colocando, enchufando a amigos o a correligionarios
Es decir, es tremendo, es tremendo. Es decir, por lo tanto, lo que ha ocurrido es un auténtico escándalo que debería depurar o motivar la depuración de responsabilidades políticas. Ya veremos si de otro tipo, pero uno sí lee la sentencia, es absolutamente demoledora. Es decir, y pone de manifiesto una cosa, que sobre todo en determinadas épocas la administración estaba tan segura, o los responsables tan responsables de lo que, tan seguros de lo que hacían, que no tenían ningún tipo de pudor en actuar con ese absoluto desprecio, porque consideraban que no iban a generar ningún tipo de responsabilidades. Pero insisto, es un auténtico escándalo mayúsculo, además que pone de manifiesto que los procesos electivos en esta ciudad han estado viciados, ¿de acuerdo o no? Y que en definitiva, si yo creo que al menos, no lo sé, y a la oposición, es decir, la oposición en este caso, lo digo de Coalición por Melilla, lo digo del Partido Socialista, lo digo incluso de Vox, debe llevar a cabo, utilizar los mecanismos que estén a su alcance para llevar a cabo un proceso de investigación de los procesos selectivos durante muchísimos años, porque no termino, porque han estado en cuestión, no solamente nuestro, sino prácticamente en su totalidad en los últimos años. La sentencia es tan contundente, perdona Paula, como impunes han sentido, como tú explicabas, todos los que se han permitido durante todos estos años tener ese desprecio hacia los opositores, porque nos lo han explicado así. Es que teníamos una sensación de impunidad absoluta de esas personas. Pero voy a ir más allá. Hace dos días aparece una pancarta en el Puente del Tesorillo. Correcto. Donde, bueno, pues parece ser que la parte que ha sido en este caso fallado en contra, pues se defiende. Y hasta esta mañana que he pedido yo en la Comisión de Medio Ambiente, ¿esto está autorizado por la Comisión de Medio Ambiente, por el Consejo de Medio Ambiente? Que ha dicho, no está autorizado, pero casi con ciertas zonas han dicho, bueno, lo vamos a retirar. ¿Y por qué no lo has hecho antes? Si esa pancarta lleva ahí. ¿Quién lo tiene que retirar eso? La Consejería de Medio Ambiente, que es la que tiene, en este caso, el reglamento que regula la utilización de los espacios públicos, pero hasta que yo no lo he pedido en una comisión, no se ha retirado. Con lo cual, esa sensación de impunidad existía y sigue existiendo, porque somos capaces de poner una pancarta en defensa de una determinada parte, a pesar de que hay una sentencia que va en contra de esa parte. Yo tengo que decir, quería preguntar una cosa ya para ir concluyendo. Justamente, bueno, a propuesta de Somos Melilla, si no me equivoco, pues se pide una comisión, ¿no?, para que, bueno, pues la ciudad autónoma, en este caso, si no me equivoco, la Consejería de Administración Pública, pues diga qué postura tiene con respecto a esto. Se han adherido Vox, CPM y dentro del documento creo que no he visto la firma del Partido Socialista. Coméntanos un poco. Sí, porque nosotros nos queríamos reunir con el grupo de opositores, que en este caso son los que han recibido, en este caso, la sentencia favorable a sus posicionamientos. No era cuestión de darnos prisa en pedir esa comisión de responsabilidades. Además, lo anuncio claramente, vamos a hacer una pregunta en el pleno de control, con lo cual más fuerza que tiene una pregunta en el pleno de control en sede parlamentaria que lo que se pueda decir o las explicaciones que se pueden dar en una comisión, que todos los que estamos en comisiones sabemos cómo funciona. Bien, pero de todos modos, yo no conocía lo de la petición de esa comisión por parte de Coalición por Melilla, y me has dicho también. Vox, sí, no lo desconocía y apelaba efectivamente a que se utilizaran todos los mecanismos administrativos y jurídicos para depurar responsabilidades y sobre todo para que no vuelva a ocurrir. Me parece a mí absolutamente que en este caso, si lo han hecho, es procedente, y yo creo que el PSOE no tiene que eludir ningún tipo o dejar de lado ningún otro mecanismo, mucho más allá de que se puedan utilizar los otros, como pueden ser las preguntas y las interpelaciones. Más potente, que es la pregunta. Sí, pero que creo que todos los mecanismos son bienvenidos. Pero quiero simplemente porque hay que ser justos, ¿de acuerdo o no? Y precisamente la Consejería de Administraciones Públicas no está en manos de Coalición por Melilla, ¿de acuerdo o no? En el anterior gobierno. La oferta pública de empleo local estaba absolutamente paralizada hasta el año 2019. ¿Para qué? Para por la puerta de atrás, en lugar de a través de esos procedimientos basados en esos principios, mérito, capacidad e igualdad, se metía a la gente con ese absoluto desprecio a esos principios. Afortunadamente el gobierno anterior, una de las cosas buenas que hizo efectivamente es abrir la oferta pública de empleo para que todos los melienses, a través del sistema de oposición, que es el más garantista, puedan acceder efectivamente a la administración, ¿de acuerdo? Y sin embargo, sobre todos esos procesos públicos de selección, de acceso en este caso a la administración, no ha habido ninguna sospecha.
primer lugar, se había paralizado la oferta pública de empleo, el gobierno anterior la abrió, y en segundo lugar, han sido absolutamente inmaculados los procesos selectivos. Digo, para que comparar entre unos y otros, porque creo que es conveniente. Ya no tenemos más tiempo, pero creo que bueno, que se ha hecho una valoración dentro de lo que cabe pues amplia sobre este último asunto, aunque ha sido el tema más breve para tratar, pero ya se nos acaba el tiempo, así que incluso con dos tertulianos que tampoco es que hayan discutido mucho, pero ha dado tiempo a abordar varios temas, así que nos despedimos. Esta sería, si puede ser, pues la penúltima tertulia de esta temporada. Esperemos acabar la próxima semana antes de ese parón por el mes de agosto. Así que nos despedimos del programa de hoy y de nuestros invitados. Rafael Robles, muchas gracias por haber venido. Paula. También Mohamed Busián, gracias por haber estado con nosotros, y gracias como siempre a los espectadores. Ya finalizamos y les esperamos la semana que viene.